Buenas tardes. ¿Os acordáis de mí? Estaba hace un rato ahí sentado, ¿vale? Soy Carlos Goicoechea, farmacólogo y ratonero. Es decir, yo me dedico a investigar en animales de laboratorio y todo lo que os voy a presentar, casi todo lo que os voy a presentar, tiene que ver con la investigación preclínica. Conflicto de intereses. Yo no soy muy fan del cannabis medicinal. Por concepto, como farmacólogo me cuesta mucho volver 300 años atrás a cuando utilizamos las plantas enteras en vez de utilizar los principios activos. Y es verdad que conceptualmente es algo que, y Carola y yo hemos discutido, y con Manuel también, hemos discutido mucho sobre ese tema. Pero también es verdad que hay que entender cuando hay evidencias y cuando no hay evidencias, cuando hay cosas que se pueden utilizar y cuando hay cosas que no se pueden utilizar. Casi todo lo que yo os voy a presentar son ensayos que hemos llevado a cabo o trabajos que se han llevado a cabo en animales de laboratorio con principios activos, no con la planta. La planta no se puede utilizar, al menos cómodamente, en animales de laboratorio. Durante muchos años, desde que se descubre el sistema cannabinoide endógeno, se ha intentado buscar el principio, el fármaco que realmente nos fuera a ayudar. Y hasta el día de hoy no hemos encontrado un fármaco que sea lo suficientemente eficaz y seguro a la vez, porque eficacia sí que hemos encontrado, pero siempre hay algún problema de seguridad, que nos haya permitido comercializar ese principio activo, esa pastilla que nos gustaría a todos. Entonces, mientras estamos trabajando en ello, como decía aquel, no nos hemos cansado, seguimos buscando principios activos que nos vayan a permitir desarrollar un medicamento. Pero a día de hoy todavía no hemos encontrado esa molécula que nos vaya a permitir tener un buen efecto analgésico sin tantos efectos secundarios. Luego en la mesa, si queréis, podemos discutir sobre los efectos secundarios, porque todos los fármacos que tenemos tienen efectos secundarios. Muchos de los fármacos que usamos habitualmente y que usáis vosotros, pacientes con dolor, no se habrían aprobado en el siglo XX, porque esos efectos secundarios son muy difíciles de tolerar, pero ofrecen unas ventajas terapéuticas muy importantes. Entonces, ese problema que estamos teniendo con los cannabinoides, que tiene que ver sobre todo con su seguridad, realmente es un problema que nos frena mucho a la hora del desarrollo. Pero, independientemente del cannabis medicinal y de la planta, también hay gente que se dedica a pinchar ratones y a intentar buscar modelos animales en los que probar esos fármacos. Como se ha caído Jordi, voy a añadir en mis dos últimas diapositivas un poquito, muy poquito, sobre la evidencia o algunos datos sobre la evidencia clínica que puede tener en humanos, pero solamente de pasada y con mucho miedo, ¿vale? Porque yo me dedico al mundo del ratón. Bueno, os duele, ¿no? ¿Estáis aquí porque os duele la mayoría? Sí. Un rato, siempre, a veces, vale. Probablemente el principal problema que tenemos es definir qué es el dolor. Y el hecho de que sea tan difícil definir el dolor es lo que hace que sea tan difícil tratar el dolor. Mirad, este es un clásico. Este es el Harrison, el libro de los médicos, ¿vale? Lo llevan en el bolsillo, bueno, no porque abulta mucho, pero digamos que lo manipulan y lo manejan demasiado. Si tú te vas al Harrison y buscas la definición de dolor, esto es lo que viene. Dolor es un síntoma, el síntoma más común. Dolor crónico está causado por una enfermedad dolorosa, por factores neuronales, por trastornos psicológicos. El concepto de dolor siempre es la indicación de que algo va mal. Y clásicamente en medicina nos hemos preocupado de buscar qué es eso que va mal y si arreglamos eso que va mal, arreglamos el dolor. Eso está muy bien para el dolor agudo, eso está muy bien para el dolor que llamamos nociceptivo. Pero es un problema a la hora de considerar el dolor en su conjunto, porque cuando hablamos del dolor, de vuestro dolor, estamos hablando de algo que va un poco más allá, que ya no es solamente el signo o el síntoma de que algo va mal, se ha convertido en una auténtica enfermedad. Y afortunadamente hemos avanzado mucho en los últimos años y esto que veis aquí es el Catálogo Internacional de Enfermedades. Todas las enfermedades que conocemos están en este libro. Llevamos ya 11 ediciones. Bueno, pues, Osana, que ya tenemos aquí clasificado el dolor. Por fin el dolor se ha incluido como una enfermedad crónica. No como un síntoma, no como un índice de que algo va mal, sino como en sí misma una enfermedad. El hecho de considerar al dolor en sí mismo una enfermedad nos permite entenderlo de otra manera. Nos permite intentar buscar tratamientos y alivios para ese dolor, no necesariamente tratamientos y alivios para la patología que provocó ese dolor. Y me vais a entender enseguida. Una cosa es el dolor provocado por la artrosis
y otra cosa es el dolor que tienes después de 20 años de artrosis. Ese dolor ya no es solamente un dolor de rodilla, es una cosa mucho más compleja. Ha evolucionado de forma diferente y se ha convertido en un dolor en sí mismo, ¿vale? Ya hemos dado ese paso de considerar ese dolor como una enfermedad en sí misma. Y a partir de ahí yo creo que vamos a poder avanzar mucho más deprisa de lo que hemos hecho hasta ahora. Ya no tenemos que convencer a tanta gente de que el dolor es algo más que una rodilla, ¿vale? ¿Qué tipos de dolor hay? Pues tantos como personas. En realidad es un poco absurdo intentar clasificar, nos gusta mucho clasificar, necesitamos clasificar, pero es realmente muy complicado. Pero a la hora de poder diagnosticar a un paciente y tratar a un paciente necesitamos estas clasificaciones. Y hablamos de dolor nociceptivo. ¿Cuál es el dolor nociceptivo? Es ese dolor que está provocado por un estímulo. Y podemos identificar el estímulo. Si te pinchas con una aguja, la aguja es la que te produce el dolor. Es un estímulo nociceptivo. Y a ese dolor, en una larga imaginación, lo llamamos dolor nociceptivo. Pero a veces no vemos el estímulo doloroso. Y cuando no vemos el estímulo doloroso, hablamos muchas veces de dolor neuropático. ¿Qué es un dolor neuropático? En este caso, el problema no es el estímulo, el problema es el sistema de transmisión. Lo que llamamos el sistema somatosensorial. Los músculos, las vísceras y los nervios que se encargan de transmitir esas sensaciones. ¿Qué ocurre? Hay algo que va mal. ¿Qué es lo que va mal? Pues a veces lo sabemos y a veces no. Imaginaros una neuralgia del trigémino. Sabemos que el trigémino está produciendo un dolor. ¿Cuál es el problema? El nervio. Ya, pero ¿dónde está el problema? No, es el nervio. Hasta ahí llego. No encuentro cuál es el estímulo. Y entonces hablamos de un dolor neuropático. O una neuropatía diabética. Un paciente que tiene diabetes y que desarrolla una neuropatía. ¿Dónde está el estímulo? No hay un estímulo. Simplemente la propia enfermedad ha provocado que ese sistema nociceptivo, ese sistema nervioso, funcione peor. ¿Me entendéis? ¿Vale? Dolor nociceptivo por un lado, dolor neuropático. Y entonces de repente apareció, hace 3 años, 4 ya, un nuevo tipo de dolor. El dolor nociplástico. Ostras, ¿qué es esto? Bueno, el dolor nociplástico es un cajón desastre. Un cajón desastre donde metemos todos esos dolores que no corresponden a un dolor nociceptivo puro o a un dolor neuropático puro. Es decir, sabemos que al paciente le duele, sabemos que el paciente tiene unos síntomas y unos signos idénticos a lo que sería un dolor, pero no encontramos la causa de ese dolor. Hay pacientes a los que les duelen cosas, les duelen mucho, y tú haces una exploración y no encuentras nada. A ese tipo de dolor que antes llamábamos dolor psicógeno y que probablemente hemos cambiado el nombre porque dolor psicógeno ya tenía un componente así como un poco peyorativo de se lo está usted inventando, ¿vale? Asumimos y entendemos que no os inventáis el dolor. Y asumimos y entendemos que no sabemos qué es lo que os pasa. Tenéis un dolor nociplástico. Hay algo en el sistema nociceptivo que no funciona bien. ¿Qué es? Coño, si lo supiéramos no sería nociplástico, ¿vale? Entonces, es un dolor que se genera, que se produce, que os produce una incapacidad y una mala calidad de vida, exactamente igual que cualquier otro tipo de dolor, pero al que no le podemos encontrar el origen. Vale, podríamos clasificar así el dolor. Podríamos clasificar el dolor como dolor agudo y dolor crónico. ¿Qué es un dolor crónico? ¿Qué os parece? Un dolor que está siempre. ¿Desde cuándo? Una cosa, como hago yo con mis alumnos. Cuando yo os pregunte algo, vosotros contestad depende. Y si contestáis depende, acertaréis siempre. Porque en todo lo que vamos a hablar hoy, la respuesta es depende. Ojalá tuviéramos certezas, ojalá tuviéramos algo que dijéramos, esto es así. Pero eso solo lo tienen los políticos. Nosotros dudamos. Dudamos y buscamos explicaciones, pero nunca las tenemos. ¿Qué es un dolor crónico? Si buscáis en algunos libros o en la Wikipedia, pues os dirán, dolor crónico es cualquier dolor que se prolonga más allá de 3 meses. ¿Vale? Es verdad, 3 meses con dolor es mucho. ¿Qué os parece 2 semanas con un dolor neuropático que no se va? También es mucho. También es mucho. La definición más que nos gusta más a los que nos dedicamos al dolor es considerar dolor crónico cualquier dolor que no se ha resuelto en el tiempo en el que debería resolverse. Es decir, yo puedo aguantar un dolor de muelas 1 semana. Si me quitan la muela y me sigue doliendo durante 15 días más, esto no es normal. Está pasando algo que no es lo esperable. Cuando un dolor no se resuelve de forma adecuada, cuando un dolor se prolonga en el tiempo más de lo que se debería prolongar, entonces podemos considerar que se trata de un dolor crónico.
¿vale? Pero bueno, no enfadéis a nadie, cuando os hablen de dolor crónico, decid más de 3 meses, ¿vale? Y todo el mundo estará de acuerdo. Y luego se junta todo. Lo hemos metido todo en cajitas, hemos intentado que todo esté muy claro, pero la mayoría de vosotros que tenéis dolor vais a tener un dolor que llamamos mixto, que va a tener un componente neuropático, primero que va a tener un componente nociceptivo, porque la gran mayoría empiezan por un componente nociceptivo, y luego esos cambios plásticos de los que hablaba Manuel van a provocar que se produzcan cambios neuropáticos, y al final lo que tenéis es una mezcla de todo. Y como tenéis una mezcla de todo, es muy difícil poder diferenciar, discriminar y encontrar cuál es la diana farmacológica para cada uno de esos tipos de dolor. Por eso cuesta tanto tratar el dolor. Una cosa sí que tenemos muy clara. Un dolor agudo, mal tratado, cronifica. Y cuando el dolor ha cronificado, es mucho más difícil de resolver que cuando estamos en las fases iniciales de ese dolor. No os hagáis los machotes, nunca. Esto de aguanta el dolor, no te quejes, etcétera, etcétera, al final, a ver, dentro de unos límites, tampoco nos vamos a volver locos, pero dentro de unos límites, aguantar el dolor solamente significa un mayor riesgo de cronificar ese dolor. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues ya tenemos estas definiciones, vamos a mirar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de dolor. Imaginaros que os duele una rodilla. El dolor es una cosa muy sencilla. Conceptualmente, el dolor es una cuestión de 2 neuronas. Una primera neurona que va a detectar ese estímulo doloroso y lo va a transmitir a la médula espinal. La médula espinal es ese sistema de nervios, de fibras nerviosas, que comunica cualquier parte del cuerpo con el cerebro. Por aquí, por estas ramas, entran los distintos nervios y ascienden hasta llegar al sistema nervioso central. Cuando la información llega a la médula espinal, esa primera neurona conecta con una segunda neurona. Una neurona que desde la médula, desde cualquier punto de la médula, va a subir hasta el cerebro. Y cuando la información llega al cerebro, es cuando esa señal nociceptiva se convierte en dolor. ¿Dónde va la información cuando avanza hacia los centros superiores del sistema nervioso central? Bueno, pues mirad, la primera parte que se activa es lo que llamamos la corteza somatosensorial. Somato, del griego, cuerpo, corteza somatosensorial, la parte de la corteza que te indica dónde está el dolor. Cuando se estimula la corteza somatosensorial, tú sabes que te duele el dedo gordo. Y sabes que te duele el dedo gordo mucho. Has identificado ese dolor, porque la información llega a la corteza somatosensorial. ¿Por qué? Porque el dolor es una señal de alarma. Lo primero que tiene que hacer el animal es saber dónde está el peligro para salir huyendo. Por lo tanto, esa información llega muy rápidamente. Otra parte muy importante, y también lo hemos hablado antes, es el sistema límbico, el sistema de las emociones. Ahí está el tálamo, la amígdala, la ínsula, el hipocampo. Eso es lo que nos provoca emociones, lo que nos hace llorar, lo que nos hace cabrearnos, lo que nos hace alegrarnos. Ese es el centro neurálgico de las emociones. Rara es la persona que se da un golpe y no tiene una emoción al respecto. Yo me cabreo. Yo me doy un golpe y siempre, ¡coño! Hay gente que se da un golpe y le da pena. Cada uno tenemos una emoción asociada a ese estímulo doloroso, ¿vale? Y al final, la información que se genera en la corteza somatosensorial, más la información que se genera en el tálamo, todo eso migra aquí, a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, la zona delantera del cerebro, es lo que nos diferencia del resto de los animales. La zona delantera del cerebro es donde se producen todas esas conexiones entre neuronas que nos permiten disfrutar de un atardecer, emocionarnos escuchando a Perales, si es que os gusta Perales, o, yo qué sé, poder interpretar una obra de Mozart. Es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, pues lógicamente, va cambiando con el tiempo, se va educando. Seguramente hay gente que nunca le gustó Perales y luego poquito a poco le va gustando Perales, ¿vale? Porque tu vida, tu entorno, va haciendo que cambie tu corteza. Y como no hay dos cortezas iguales, no hay dos dolores iguales. No solamente no hay dos dolores iguales entre personas, es que no hay dos dolores iguales dentro de la misma persona, dependiendo de cada momento, de su vida, de su situación personal, de su evolución histórica. Por eso, lo que nos funciona en un momento determinado no tiene por qué funcionarnos dentro de un mes. Lo que nos aliviaba hace un año, ahora ha dejado de funcionar. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado ese algo? No, los fármacos, las moléculas no cambian, son siempre iguales. Lo que cambia es cómo nos enfrentamos a ese dolor.
Y luego, como veis aquí en azul, hay unas vías, otra neurona, bueno, estas son 3 neuronas en realidad, que bajan desde el cerebro hasta la médula espinal. ¿Y a qué se dedican esas neuronas? A modular la cantidad de información. Lo que os estoy diciendo es que vuestro cerebro tiene la capacidad para modular la cantidad de información que se transmite desde la periferia hasta el cerebro. Y vuestro cerebro es capaz de bloquear ese estímulo o de aumentar, de incrementar ese estímulo. He dicho vuestro cerebro, no he dicho vosotros, porque la parte mala es que no podemos controlar nuestro cerebro tanto como nos gustaría. Y hay veces, y esto es una cosa que llamamos efecto placebo, hay veces que nuestro cerebro es capaz de bloquear ese estímulo doloroso. Y entonces nos duele menos todo. Y hay veces que al revés, en vez de bloquear esta comunicación aquí a nivel de la dorsal de la médula, lo que hacemos es aumentarla y entonces nos duele todo. Efecto placebo y efecto nocebo. ¿De qué depende? Ojalá lo supiéramos. Sabemos que las expectativas positivas producen un efecto placebo. ¿Seguro que os ha pasado alguna vez ir al médico? A vuestro médico. No al médico que os toca. No, no. Voy a mi médico. Voy a mi médico y cuando llego allí me enfrento a la persona que me ayuda, la persona que me cuida, la persona que me entiende. Coño, ¿se puede decir coño a estas horas? Coño, me duele menos. Me duele menos, no me lo estoy inventando. Las expectativas positivas de ir a ver a alguien que me va a ayudar hace que se activen estas vías inhibidoras descendentes y que se frene la transmisión de información. Y aparece el efecto placebo. Y si en vez de ir a ver a mi médico, otra vez al médico, a uno, sin nombre, sin cara, a saber lo que me va a decir, pues lógicamente tus expectativas no son muy buenas. Exacto. Volver a ese que ya me dijo que estaba yo como una cabra. Pues claro, ahí poco vas a poder hacer, poco vas a conseguir. Y tu cerebro, sin que tú conscientemente estés con ganas de tener más dolor, pues evidentemente estas vías van a bloquear menos la transmisión del estímulo doloroso. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Y realmente es lo único que yo os quiero contar. Os voy a contar más cosas porque estoy aquí para hablar en el púlpito este que me han puesto, pero lo que a mí me interesaría más de esto del mundo del dolor es que entendáis que el dolor son 2 cosas. El dolor es una sensación y el dolor es una emoción. Y somos muy buenos farmacológicamente tratando sensaciones. Conocemos muy bien las neuronas, sabemos muy bien modular la transmisión nociceptiva. Con las emociones vamos un poco peor. Y como en el dolor las 2 cosas están juntas, es muy difícil conseguir aliviar el dolor, porque tenemos que dirigirnos a las 2 cosas. Tú tienes hipertensión arterial, te tomas una pastilla que hace que tu corazón lata menos o que tus vasos se dilaten y ya está resuelto. No tienes ni que tener ganas de tomarte la pastilla. Funciona sola. Eres diabético, te tomas un antidiabético oral y si tienes suerte y todo va bien y haces un poco de dieta, no tienes que preocuparte más. Son sensaciones. Eso no vale en el dolor. En el dolor tienes que tener ganas de curarte. Tienes que tener ganas de que la cosa vaya bien. Y no estoy diciendo que no las tengáis. Cuidado. Nadie quiere tener dolor, ¿vale? Eso está muy claro. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Abarcar o enfocarnos hacia los 2 objetivos. Por supuesto, Por supuesto. Si yo soy farmacólogo, ¿cómo voy a deciros que no? Cuando hace falta, a quien le hace falta. O técnicas, algunos de vosotros a lo mejor os han puesto algún electrodo ahí en la médula espinal y os ha ido bien, os ha ido regular. Son estrategias terapéuticas que tenemos. Fisioterapia. Técnicas dirigidas a tratar las sensaciones, las fibras nerviosas que transmiten el dolor, el sistema somatosensorial. Pero no podemos dejar de lado lo otro. No podemos olvidarnos de la psicoterapia. No podemos olvidarnos del ejercicio. No podemos olvidarnos de distraernos, de seguir manteniendo una vida activa. Ese otro bloque, que es mucho más difícil, porque tomarse una pastilla es muy cómodo, ese otro bloque es capital, fundamental para conseguir un abordaje completo del dolor. Si solamente vamos a deme una pastilla y cúreme el dolor, vamos mal. Y siempre tenemos que estar pensando en combinar esas 2 cosas. ¿Qué pastillas tenemos? Decidme, ¿qué tenéis para tratar el dolor? Fentanilo. ¿Perdón? Targin. Tapentadol. Diazepam. Pregabalina. Triptizol, Enantium. Un montón de moléculas, ¿vale? Un montón de moléculas que generalmente hemos clasificado en moléculas de baja intensidad, por decirlo de algún modo,
y moléculas de alta intensidad. Moléculas para tratar los dolores leves y moléculas para tratar los dolores intensos, ¿vale? Dolores leves, ¿qué usamos? Aspirina, nolotil, enantium, tramadol, paracetamol. Dolores gordos, tapentadol, oxicodona, fentanilo, opioides mayores, ¿vale? Pero eso no tiene ningún sentido. Es como si para tratar el dolor, para apagar un fuego, nosotros nos guiáramos solamente el tamaño del fuego. Si es un fuego muy intenso, pues un extintor muy grande. Y si es un fuego pequeñito, pues un extintor pequeñito. ¿A que no se puede tratar igual un fuego de origen biológico que un fuego de origen eléctrico? ¿A que si nosotros intentamos un fuego eléctrico, por muy pequeñito que sea, intentamos echarle agua, montamos la de Dios? Porque conocemos el mecanismo y tenemos que tratar el mecanismo. Y no se van a tratar igual un fuego de tipo orgánico de un fuego de tipo eléctrico. Y no deberíamos tratar igual un dolor de tipo neuropático de un dolor de tipo nociceptivo. Y los mecanismos que están detrás de cada uno de esos dolores son diferentes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar una forma de tratar el dolor de acuerdo a las características del dolor. Pero durante mucho tiempo nos ha dado igual. Teníamos nuestros dos, aspirina y morfina. Eso era lo que teníamos, eso era lo que manejábamos. En los años 80, independientemente de cuál fuera el tipo de dolor, en los años 80 aparece la escalera analgésica de la OMS, que habréis sufrido todos. ¿Qué es eso? La escalera analgésica de la OMS fue una estrategia pionera y magnífica que se puso en marcha para tratar el dolor oncológico, el dolor de los pacientes con cáncer, que pasaban mucho dolor y morían con muchísimo dolor. Y como el cáncer va evolucionando, pues dijeron, oye, vamos a hacer una estrategia que vaya avanzando de acuerdo a cómo va avanzando el cáncer. ¿Que me duele poco? Pues me voy a la base y empiezo con antiinflamatorios no esteroideos o paracetamol, para dolores de baja intensidad. ¿Que me duele un poco más? Pues me voy a lo que llamamos opioides menores, nuestro bien amado tramadol y codeína, tal vez. ¿Que el dolor sigue subiendo? Pues entonces nos vamos a los opioides mayores. Morfina, metadona, yo qué sé, buprenorfina, todos los que queráis. Y ya, y esto lo añadieron mucho después, bueno, perdón, y además tenemos una cosa que llamamos coadyuvantes. Fármacos que no son analgésicos, la duloxetina que habéis mencionado por ahí es un antidepresivo, pero que en un momento determinado pueden comportarse como analgésicos, ¿vale? Los llamamos coadyuvantes, no van sobre las vías del dolor, pero modulan, de cierta manera, el dolor. Bueno, pues usamos los coadyuvantes también, que bien, nos valen. Y luego, ya os digo, en los años 90 ya se introdujo el concepto de técnicas. No te voy a dar una pastilla, te voy a inyectar el fármaco allí donde lo necesitas. Y te voy a hacer pues una infiltración, por ejemplo, para colocar ahí el anestésico local, para colocar ahí el corticoide. Una estrategia magnífica diseñada para dolores oncológicos, en los que podíamos prever la evolución y sabíamos que cada vez iba a ir a más y cada vez necesitábamos más fármaco. Pero esto no es la realidad vuestra. Vuestro dolor no se adapta a un dolor oncológico. Por lo tanto, no tiene sentido empezar con antiinflamatorios no esteroideos. Ibuprofeno. El dolor oncológico es un dolor, a ver, conceptualmente es un dolor nociceptivo, porque sabemos cuál es la causa del dolor, que es el tumor, que presiona los nervios y produce un dolor nociceptivo. Si presionan mucho los nervios, esos nervios pueden modificar su forma de transmitir y entonces lo convertimos en un dolor neuropático, ¿vale? Pero conceptualmente sabemos por qué te duele, porque tienes un tumor, ¿vale? Entonces ahí sí que conocemos el origen y lo denominamos nociceptivo. Hay muchos nombres para el dolor, ¿vale? No he intentado entrar en todos. Entonces, ¿cuál es el problema? En los 80, cuando yo era joven, llevábamos una ropa enorme. Ahora yo la llevo enorme porque no me cabe ropa más estrecha, pero antes llevábamos ropas enormes, la misma talla para todos. Pero no es verdad, no podemos utilizar la misma talla para todos. Para cada uno, para cada paciente, para cada tipo de dolor, debemos encontrar el fármaco más adecuado, el medicamento más necesario. Y como decía muy bien Manuel, esto es una cuestión de ir buscando, de encontrar a quién le vale cada cosa y no intentar que todo se utilice para todos. Por eso, cuando hablamos de cannabinoides, no podemos intentar encontrar el cannabinoide que nos valga para todo, para cualquier tipo de dolor, en cualquier paciente. Lo sentimos, no existe. Lo podríamos conseguir. Es decir, podemos dar una dosis muy alta de THC, de la misma manera que damos una dosis muy alta de morfina. Y podríamos bloquear completamente el dolor. El dolor,
las sensaciones, las emociones, dejaríais de reconocer a vuestra familia, que estaríais medio dormidos todo el día, se puede conseguir. Pero ahí tenemos unos efectos secundarios insoportables. Como decía también Manuel, lo importante es encontrar el balance riesgo-beneficio. ¿Qué beneficio tenemos de nuestros fármacos? ¿Cuáles son los riesgos asociados al uso de nuestros fármacos? Bueno, pues si nos vamos al mundo de los cannabinoides, os decía yo, no podemos hacer experimentos o suficientes experimentos con la planta. Pero si nos vamos a hacer experimentos que hacemos con principios activos, fijaros, a lo largo del tiempo, desde los años 70 hasta ahora, fijaros, esto solamente es una búsqueda de artículos hechos en una base de datos. Esto es cómo está creciendo la búsqueda o los experimentos que llevamos a cabo con animales de laboratorio y con cannabinoides. Vamos creciendo, estamos subiendo, seguimos buscando. Fijaros que nos podíamos haber cansado aquí, cuando no encontramos nada. A mediados de los 90 nos volvimos todos un poco locos buscando agonistas CB1 y nos encontramos con que uno tras otro, todos los agonistas CB1 tenían unos efectos secundarios chungos. Podríamos haberlo mandado a la mierda, haber dicho, se acabó, ya no investigamos más. Pero seguimos buscando, investigadores somos muy cabezotas, seguimos buscando a ver si encontramos ese fármaco, ese cannabinoide que sea bueno por vía oral, que tenga un buen efecto analgésico y que no tenga efectos secundarios. No lo vamos a encontrar, pero no importa, vamos a seguir buscándolo, porque es lo que nos están demandando. Nota al margen, no hay fármacos sin efectos secundarios. Es absurdo, es inútil intentar buscar un fármaco que no tenga efectos secundarios porque no existe. Porque cuando nosotros le damos un fármaco al paciente, el fármaco va a ir a distintas partes del cuerpo. En algunos sitios hará cosas buenas, en otros hará cosas malas. O cosas no buscadas. Esas cosas no buscadas son los efectos secundarios. ¿Podemos evitarlo? No. Solo existe un remedio que no tiene efectos secundarios. Es la homeopatía, pero tampoco tiene efectos de los otros, con lo cual no nos interesa. ¿Vale? En el resto de los casos, lo que necesitamos son fármacos que se unan a receptores, como bien nos han explicado, y que produzcan efectos. Buenos y malos. Intentamos siempre maximizar los buenos y minimizar los malos, pero no podemos evitarlos. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos esos receptores cannabinoides que nos van a poder ayudar en el tratamiento del dolor? Pues fijaros, están en todas partes. Ay, perdón. Mirad, los tenemos en la periferia, tenemos receptores cannabinoides en la periferia, en estas neuronas que detectan los estímulos. Tenemos receptores aquí, en el ganglio, que es donde está el cuerpo de las neuronas. Tenemos receptores aquí, en el asta dorsal de la médula, donde se hablan unas neuronas con otras. Y tenemos un montón de receptores, muchísimos receptores, en el cerebro. Todos esos puntos son puntos que pueden ser modulados farmacológicamente. ¿Qué nos gustaría? La verdad, ¿qué me gustaría a mí? Me gustaría un fármaco que actuara aquí, en la periferia, que bloqueara la transmisión del dolor a la médula espinal, pero que no actuara aquí en el cerebro. ¿Por qué? Porque entonces no tendría ninguno de los efectos subjetivos. Probablemente no sería un buen analgésico, porque para quitar bien el dolor tenemos que atacar también el cerebro. Pero por lo menos tendríamos un fármaco con menos efectos secundarios. Ya. ¿Cómo funciona? Les voy a dar dos nociones de bioquímica, de fisiología. Mirad, eso es una neurona. Lo verde es una neurona. Y lo rojo, el marrón, lo gris, como lo queréis llamar, es otra neurona. ¿Cómo se hablan las neuronas? Las neuronas se hablan a través de neurotransmisores. Esta neurona, para transmitir la información a esta neurona, tiene que liberar neurotransmisores, ¿vale? Los neurotransmisores se liberan porque entran unas sustancias dentro de la célula, en este caso calcio. Cuando entra calcio dentro de la neurona, se libera un neurotransmisor. Ese neurotransmisor, como bien nos decía, va a buscar un receptor y se va a unir a ese receptor. Y cuando se une a ese receptor, lo que va a hacer es transmitir la señal. ¿Me seguís? Las neuronas liberan sustancias que se unen a otras neuronas y así se transmite toda la información. ¿Cómo actúan los cannabinoides? Bueno, pues los cannabinoides están aquí, dentro de esta neurona. En realidad ni siquiera están fabricados, están ahí esperando. Y cuando la neurona detecta que hay actividad, entonces se pone a fabricar endocannabinoides, esa anandamida de la que hablábamos antes. La anandamida se fabrica ¿y dónde va? Pues mirad, la anandamida va a salir de la neurona y se va a unir a la otra neurona. Y cuando se une a la neurona, que llamamos presináptica, ¿qué va a hacer? Bloquea los canales de calcio. ¿Qué ocurre si cerramos el calcio? A ver si me he explicado bien. ¿Qué ocurre si cerramos el calcio?
Que deja de liberarse neurotransmisores. Y si dejan de liberarse neurotransmisores, ¿qué ocurre? Que no se transmite la señal. Y la neurona A deja de hablarse con la neurona B. ¿Vale? Esto que produce en la anandamida es exactamente lo mismo que conseguimos con los cannabinoides exógenos. El cannabinoide no lo fabricamos nosotros, pero se va a unir al mismo receptor. Y cuando se une a ese receptor, lo que va a hacer es bloquear la transmisión de la señal. Y al final, lo que nos encontramos es con una neurona que no se habla con otra neurona. Y eso, cuando hablamos de dolor, es muy interesante, porque una neurona detecta el estímulo doloroso, pero no lo transmite al cerebro. Por lo tanto, aunque hay dolor, no te está llegando. Eso es como cuando vais al dentista y el dentista os anestesia. Se pone ahí a hurgaros en la boca y os está haciendo pupa. Pero esa pupa no llega al cerebro, porque la neurona A no se habla con la neurona B y entonces no puede transmitir la información. ¿Vale? Así actúan los cannabinoides. Esto es lo que hacen. Básicamente impedir que una neurona se hable con otra neurona. ¿De acuerdo? Estos son mis pacientes. Oh, qué monos. Estos sois vosotros. Habéis mejorado mucho, sí. Algunos, estáis todos estupendos. ¿Veis diferencias? Hay algunas. ¿Sabéis cuál es la diferencia más importante? El cerebro. De cerebro para abajo somos casi iguales, pero del cerebro para arriba somos completamente diferentes. Y esas diferencias hacen que cuando nosotros hacemos investigación en el laboratorio, pues lógicamente tenemos dificultades. Podemos trabajar muy bien a nivel de la periferia y de la médula espinal, porque esto es igual. Igual en un ratón, que en un cobayo, que en un caballo, que en un humano. Pero la parte cerebral es la que es diferente. Ahí está vuestra corteza prefrontal, vuestras memorias, vuestros recuerdos, vuestra educación, todo eso que va a modificar la expresión del dolor. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el laboratorio, casi siempre nos sale todo. Y nos sale todo porque lo hacemos muy bien. Porque buscamos el fármaco adecuado para el receptor adecuado y tratamos de forma adecuada el dolor ahí, en la periferia. Cuando llega el momento de dar el salto a los humanos, pues ahí, por vuestra culpa, por culpa de vuestros cerebros, es donde todo se va a hacer puñetas. Es donde deja de funcionar la farmacología que va también en el laboratorio. Bueno, entonces simplemente os voy a poner algunos ejemplos de cosas para ir acabando que hemos demostrado o que hemos comprobado en el laboratorio. Mirad, esto es un modelo para estudiar el dolor en la cara. ¿Vale? No voy a entrar en detalles porque tampoco viene al caso, simplemente quiero que veáis que hemos comprobado que los cannabinoides funcionan. Esto es un cannabinoide experimental, esto es un fármaco que no está a la venta, no está disponible y nunca lo estará, porque efectivamente es un agonista CB1 y tiene muchos efectos secundarios. Mirad, en rojo veis la conducta de un animal al que le duele. ¿Veis? Tiene como dos picos. Primero le duele bastante, luego deja de dolerle y luego vuelve a dolerle más. ¿Vale? Imaginaos un dolor inflamatorio. Os dais un golpe, notáis el dolor del golpe y al cabo del rato se produce la inflamación y tenéis un segundo dolor. ¿Vale? Bueno, en ese modelo de dolor animal, si nosotros pinchamos un agonista cannabinoide, fijaros lo que pasa. ¿Veis el verde? Eso es el efecto del cannabinoide. Actuando a través de esos receptores hace que la percepción del dolor, en este caso en las ratas, disminuya muchísimo y entonces vuelve a niveles prácticamente basales, es decir, a lo que le dolía al principio. Cuando administramos un cannabinoide en la periferia, en este caso estos están administrados en la zona de la cara, conseguimos aliviar el dolor. Si nos vamos a la médula espinal, si nos vamos al sistema nervioso central, conseguimos cosas muy parecidas. Mirad, esto que veis aquí es el paclitaxel. El paclitaxel a lo mejor no os suena, pero si os digo taxol, a lo mejor a algunos sí que os suena. El taxol es un quimioterápico, es un fármaco para el tratamiento de los tumores, sobre todo de tumores de mama. Y funciona muy bien. Y realmente han conseguido los oncólogos mejorar mucho la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama gracias a estos fármacos. Pero, a la vez que son muy buenos como antitumorales, tienen efectos secundarios. Y uno de esos efectos secundarios es el dolor neuropático. Pacientes tratados con quimioterápicos, puede ser paclitaxel, pero puede ser también cisplatina o vincristina, pues al final tienen dolores en las manos y en los pies, sobre todo, que les generan una incomodidad muy grande. Dolor neuropático periférico, ¿vale? Sus fibras nerviosas transmiten mal la información. Ese paciente tiene mucho dolor. Bueno, pues lo bueno, entre comillas, lo bueno para nosotros, es que si yo le pincho paclitaxel a un ratón o a una rata, le produzco también un dolor neuropático.
Esos son los modelos que nos gustan a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una correlación perfecta. Si lo que le duele al humano le duele también al ratón, podríamos suponer que lo que deje de dolerle al ratón dejará de dolerle también al humano, ¿vale? Esos modelos animales nos gustan mucho. Bueno, pues este es un modelo que utilizamos bastante en el laboratorio con paclitaxel. Mirad, lo mismo. Inyectamos paclitaxel y baja el umbral, es decir, o sea, baja la tolerancia. El animal responde antes, le duele todo mucho más. ¿Veis cómo cae? ¿Vale? Le duele mucho más. ¿Vale? Pues si yo le pincho un agonista cannabinoide, el mismo agonista Win que os enseñaba antes, ¿veis las barras negras? Las barras rayadas es el dolor producido en el animal, el dolor neuropático. Le pincho el cannabinoide y mirad las barras negras. Vuelve otra vez a los mismos niveles o a niveles muy parecidos a los de las barras blancas, del animal que no tiene dolor. O sea que funciona. O sea que cuando yo pincho un cannabinoide a un ratón, la conducta de ese ratón se parece más a la de un animal sano que la de un animal enfermo. Y como la única diferencia es que yo le he pinchado cannabinoides, pues asumo que esa diferencia se debe a la presencia de cannabinoides. Ya veis que somos muy primarios los investigadores, o sea, prueba y error. ¿Esto funciona o esto no funciona? No nos complicamos más la vida, no hablamos con el ratón, no le preguntamos, querido, ¿qué tal estás? ¿Tienes ganas de salir de juerga o algo así? Básicamente miramos la conducta nada más, ¿vale? Y hemos aprendido que mucha de esa modificación en la respuesta del dolor tiene que ver, y esto abre un poquito una esperanza dentro de la investigación con cannabinoides, tiene que ver, mirad, esto es una médula espinal, la médula espinal que os he enseñado antes, aquí lo que hemos hecho ha sido teñirla de colores. Cada color es un tipo de célula. Bueno, si os dais cuenta, tanto arriba como abajo, veis que hay mucha señal roja o mucha señal verde. Eso es que hay mucha actividad. Y esa actividad de unas células en concreto, que se llaman las células gliales, tiene que ver con un exceso de dolor. Cuando damos el cannabinoide, que lo veis aquí en la GRE, ¿veis que hay menos rojo? ¿Veis que hay menos verde? Esas células que hemos bloqueado, esas células que no funcionan, son células del sistema inmune. Son esas células que no tienen receptores CB1, sino que tienen sobre todo receptores CB2. Pero esas células son muy importantes a la hora de aumentar la transmisión de información dolorosa. Cuando esas células están activas, se transmite más dolor. Cuando esas células no están activas, se transmite menos dolor. Los agonistas cannabinoides selectivos del receptor CB2 son capaces de hacer que esas células no estén tan activas. Os estoy diciendo que son sustancias que actuarían a nivel de la médula espinal, pero que no actuarían sobre las neuronas del cerebro. Por lo tanto, no tendrían tantos efectos secundarios a ese nivel. ¿Vale? Ya os digo, en ratones sale todo. Lo difícil es que luego eso se pueda traducir a la experiencia en humanos. Insisto, nosotros lo que utilizamos son principios activos puros, es decir, una molécula que se une a un receptor. Los pacientes lo que utilizan son compuestos. Sativex, que es cannabidiol más THC, o marinol, como veis ahí, o ya, si os vais a la planta, ya os ha contado Manuel, todos los componentes que están actuando. Esa parte de investigación en el laboratorio la hacemos peor. Pero, oye, nos debemos a nuestros pacientes y, por lo tanto, vamos cada vez más intentando copiar lo que hacéis vosotros o lo que usáis vosotros en vuestra práctica diaria, en vuestra actividad diaria. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ha contado Manuel que no es lo mismo dar THC que dar CBD, que dar una mezcla. Bueno, pues lo que hemos ido es ir a buscar esas mezclas que vosotros ya usáis en vuestro día a día. Mirad, esto es THC, un modelo de dolor, me da igual cuál sea. Si os dais cuenta, hay una dosis máxima, que ahí son más o menos 20 miligramos kilo, que produce un efecto máximo de THC. Y hay una dosis máxima de 20 miligramos kilo de cannabidiol, que produce un 100% de efecto. ¿Qué hacemos? Los combinamos, los ponemos juntos. ¿Y qué pasa si ponemos juntos CBD y THC? Mirad el efecto máximo con qué dosis se consigue. Conseguimos el efecto máximo con una dosis de 0,31. Frente a los 20 que necesitábamos antes, ahora necesitamos 0,31 de cada uno de ellos para conseguir el mismo efecto. Y esto en farmacología lo hacemos mucho. Combinamos distintos principios activos para conseguir el mayor o el mismo efecto. Como combinamos dos fármacos con menos dosis de cada uno de ellos, vamos a tener menos efectos secundarios, ¿vale? Por lo tanto, esas combinaciones de principios activos nos permiten disminuir las dosis, conseguir o mantener el mismo efecto farmacológico con muchos menos efectos secundarios.
que eso es lo que vosotros nos habéis enseñado a nosotros, porque es lo que hacíais vosotros habitualmente cuando consumíais cannabinoides, ¿vale? Tenemos muchos otros modelos en los que podemos demostrar estas sinergias, estas combinaciones. Esto es THC con CBD, no os lo voy a contar porque se hace un poquito más largo, pero si os dais cuenta aquí, simplemente la combinación de THC con CBD tiene efecto a dosis mucho más bajas que si usamos el THC o el CBD por separado. Vamos a combinarlos. Podemos combinarlos de forma artificial o podemos combinarlos tal y como viene en la planta, porque hay muchas especies, muchos tipos de cannabis y las concentraciones y las proporciones de THC y CBD que tienen son diferentes también, ¿vale? Y uno de los objetivos más importantes y probablemente una de las razones por las que el cannabis medicinal se ha aprobado tan rápidamente en Estados Unidos, que ya sabéis que le han cogido mucho miedo a los opioides y ahora todo lo que suena a opioide en Estados Unidos está perseguido, es que esto que os he enseñado, que se produce con el THC y el CBD, se puede producir también con el THC y cualquier otra sustancia. Es decir, si yo combino, como aquí, gabapentina con THC, necesito menos gabapentina para conseguir el mismo efecto. Por lo tanto, menos efectos secundarios asociados a la gabapentina. Si en vez de eso lo hago con la morfina, consigo exactamente el mismo efecto, ¿vale? Mirad, esto que veis en verde abajo es el CBD. El CBD a esa dosis no hace nada. En rojo, el efecto de la morfina. Una dosis de morfina de 6 nanomoles, bueno, tiene un buen efecto farmacológico. Si combinamos esa dosis de morfina con un CBD que no hace nada, mirad cómo se dispara la curva. Nos vamos mucho más arriba. A esto le llamamos sinergia, una potenciación del efecto de la morfina. Con menos morfina conseguimos más efecto. Como es menos morfina, son menos efectos secundarios. Probablemente una de las grandes salidas que tengan los cannabinoides sea actuar así, como coadyuvantes, potenciando los efectos de otros fármacos que ya conocemos a dosis inferiores y así consiguiendo menos efectos secundarios. Os decía que os iba a dar 3 pinceladas de efectos en humanos porque es muy difícil. Como decíamos antes, es muy difícil tener ensayos clínicos. ¿Por qué? Joder, porque es que no hay 2 pacientes que consuman los cannabinoides de la misma manera. Uno lo fuma, otro lo inhala, otro lo toma en sopas, en magdalenas. Al final es imposible. Entonces, eso nos dificulta mucho tener buenos ensayos clínicos, además de que está prohibido y tal, buenos ensayos clínicos que nos permitan obtener buenos resultados científicos, ¿vale? Mirad, esto es un estudio, no lo podéis ver, son 22.000 ensayos. De esos 22.000 se quedaron con 79. De esos 79 hay 28 que están hechos ex profeso en dolor crónico. De esos 28, 12 son de dolor neuropático, 3 son de pacientes con dolor oncológico, 3 con neuropatía diabética, 2 de fibromialgia, 2 de pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana, 1 de esclerosis múltiple, 1 de artritis reumatoide, 1 de dolor nociceptivo, 1 de dolor central, 1 de dolor musculoesquelético y 1 de quimioterapia. ¿Cuál es el resultado de estudiar todos esos estudios y compararlos y mirar a ver la evidencia científica que hay detrás? Si os fijáis aquí, lo que está aquí a vuestra derecha es a favor de los cannabinoides. Y lo que está a la izquierda es a favor del placebo. Casi todo está a favor de los cannabinoides. Pero no tenemos una diferencia estadísticamente significativa. Todo es un poquito mejor, pero sin llegar a ser determinante. Sin llegar a tener la probabilidad menor de 0,05, que es lo que nosotros necesitamos, es decir, está funcionando, porque estadísticamente hay una diferencia entre los 2 grupos. No sé si lo veréis, aquí hay una línea de puntos. Si estos rombos no tocaran la línea de puntos, tendríamos diferencias estadísticamente significativas. Pero fijaros que las 2 tocan un poquito. Y ese poquito que tocan hace que desde un punto de vista estadístico no podamos afirmar que los cannabinoides son mejores que el placebo siempre en cualquier tipo de dolor. La conclusión de este metaanálisis, de esta revisión tan grande, es que hay mucho sesgo. Mucho sesgo significa que los estudios no están muy bien organizados. Significa que en algunos casos no conocemos muy bien el origen de la planta. O en otros hemos mezclado pacientes que unos han consumido y otros no han consumido. Todo eso mete ruido en el sistema y hace que sea más difícil obtener resultados significativos y resultados estadísticamente válidos, ¿vale? Entonces, casi todos son resultados o estudios de calidad moderada.
Nos faltan estudios de calidad alta, pero son muy difíciles de hacer porque las plantas son cada una de su padre y de su madre. La conclusión de este metaanálisis es que sí, que hay una evidencia de calidad moderada hacia que los cannabinoides son mejores que el placebo en el dolor crónico, pero que hay un cierto riesgo de efectos secundarios. Coño, claro. ¿Vale? Luego ya discutiremos sobre si esos efectos secundarios son mayores o menores que otros fármacos, pero que hay efectos secundarios, claro que va a haber efectos secundarios. Y si alguien espera encontrarse un tratamiento sin efectos secundarios, no lo va a encontrar. Mira, y os traigo esta última, de verdad que esta es la última diapositiva, con una revisión de este año, del 2020. Compara distintos preparados de THC-CBD. No lo veis, pero aquí solamente hay 2 en los que salga una diferencia estadísticamente significativa. En todos hay una mejoría de los cannabinoides, pero en ninguno se alcanza esa diferencia tan importante para nosotros, que es una diferencia estadísticamente significativa. Pero lo que me gustó de este trabajo fue, no me fijo solamente en el dolor. Voy a mirar a los pacientes en los que encuentro un alivio del dolor, que sea por lo menos del 50%. Y en esos pacientes que el dolor ha bajado el 50%, voy a pasar una serie de cuestionarios para mirar a ver otros aspectos relacionados con el dolor. Mirad, el dolor ha mejorado en el 67% de los pacientes. La sensación de discapacidad de no poderse mover por sí mismos en más de la mitad. El sueño ha mejorado en el 47% de los pacientes. La salud en general, aproximadamente un 50%. El componente mental es el que va un poco peor, es decir, el aturdimiento no termina de ser realmente una mejoría significativa. Pero mirad los índices de depresión. Esto no es dolor, pero es dolor. Porque decía una enfermera, el dolor es todo lo que un paciente que siente dolor dice que siente. Luego, dentro del dolor, dentro de vuestro dolor, también está la calidad del sueño, también está la depresión, también está la discapacidad, etcétera, etcétera. Estos pacientes que han tenido un alivio del 50%, además, han mejorado en otras variables. Y eso es tremendamente importante a la hora de tener una visión general de lo que es el tratamiento del dolor. Insisto, como segunda opción, como terapia de segundo escalón, cuando la primera ha fallado. Nunca, desde mi punto de vista, empezar directamente con cannabinoides, a no ser que todo lo demás no haya funcionado. ¿Vale? Y siempre, lógicamente, idealmente, yo lo que me gustaría es que esto se legalizara, que esto se autorizara y que pudiéramos empezar a hacer estudios serios y pudiéramos llegar a conclusiones. ¿Evidencia preclínica? Hay. ¿Evidencia clínica? Casi hay. Casi hay. Pero casi hay porque lo que buscamos son diferencias estadísticamente significativas. No porque no haya un montón de estudios y un montón de pacientes que dicen que sí, que ellos notan mejoría con el uso de los cannabinoides. Muchas gracias. Gracias.